Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que en este nuevo día que Dios nos regala, día viernes de fin de semana, podamos abrir la palabra de Dios y seguir aprendiendo juntos de ella. Estamos haciendo nuestro devocional en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y en esta porción vamos a ver lo absurdo del legalismo. ¿Por qué es absurdo el legalismo? Bueno, vamos a ver allí desde el versículo 1 y 2 para ver una de estas razones. Dice de la siguiente manera: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Por qué el absurdo del legalismo? Bueno, porque va poniendo las tradiciones por encima de lo que es el corazón de Dios hacia el ser humano. ¿Quién había dicho que es lícito alimentarse restregando allí el trigo con sus manos y así saciar una necesidad propia del ser humano? ¿Quién había dicho que era ilícito? Esto era algo que los fariseos habían elaborado y habían hecho una serie de tradiciones en las cuales, lejos de ayudar al hombre a acercarse a Dios, más bien condenaban y oprimían y alejaban al hombre. Le ponían una carga mayor, una carga que ni ellos querían llevar con sus propios dedos. Entonces, acá vemos lo absurdo. ¿Cómo le van a dar mayor valor a las tradiciones antes que a la necesidad del ser humano? Y en segundo lugar, ¿por qué es absurdo el legalismo? Bueno, porque va haciendo acepción de personas y quebranta a sí mismo la ley de Dios, va contra el corazón de Dios, hacer acepción de personas. Pero ellos lo van haciendo. El legalismo hace esto. Miren lo que dice allí el versículo 3 y 4. Dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. El Señor Jesucristo les va a responder a los fariseos con una historia muy conocida, la de David. Huyendo de Saúl, de pronto, cansado y con hambre, llega allí y va a tomar de los panes, los 12 panes de la proposición. Los 12 panes representaban a las 12 tribus y se colocaban sobre la mesa de los panes de la proposición y estaban allí una semana. Luego de esto, los sacerdotes podían alimentarse con esos panes. Solo ellos y nadie más. Pero David fue y tomó, y no solamente que comió él, sino que la dio a sus hombres para que se alimentaran, porque estaban allí hambrientos, estaban muriendo de hambre. Pero entonces pudieron alimentarse, pudieron sobrevivir y continuar en lo que estaban haciendo y continuar en su huida. Ahora, los fariseos estaban condenando a Jesús y a sus discípulos por comer en día sábado, pero no condenaban a David por comer algo que no le correspondía comer, algo con lo que él no se podía alimentar. Estaban haciendo acepción de personas. Y aquí había uno mayor que David. Era el Señor Jesucristo. Pero esto es lo que hace el legalismo. Va haciendo acepción de personas. Pero ¿qué más? ¿Por qué es absurdo el legalismo? Miren lo que dice allí a continuación en el versículo 5. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto es lo que hace el legalismo. No reconoce al Señor del día de reposo. No reconoce al Creador. Él creó el día sábado y lo creó por causa del hombre, no al hombre por causa del sábado, sino que para que el hombre pudiera tener un tiempo en el cual detenerse de todas sus actividades y dedicarlo a contemplar a Dios, a meditar en su palabra, a adorarle y a servirle. Pero el legalismo no reconoce al Señor de la creación. Esto es lo que hace el legalismo. ¿Pero qué más? Miren lo que dice allí en el versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y le enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha.
y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. ¿Sabe qué es lo absurdo del legalismo? No reconoce su propio pecado. El Señor Jesucristo les va a hacer una pregunta. ¿Es lícito hacer el bien o es lícito hacer el mal? Y ellos no van a responder, porque no reconocen su propio pecado. Porque si es lícito hacer el bien, entonces el Señor Jesucristo no estaba haciendo nada malo al hacerle el bien a este hombre con la mano seca. Y si es ilícito hacer el mal, entonces ellos estaban pecando, estaban quebrantando la ley de Dios, porque estaban maquinando la muerte del Señor Jesucristo. Estaban quebrantando la ley de Dios que dice: no matarás. Y en sus corazones ellos estaban asesinando. Pero ¿qué más? Allí ya para terminar, en el versículo 11, vemos que dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Sabe qué hace el legalismo? No aprecia la gracia de Dios con alegría. Lejos de alegrarse al ver a un hombre siendo sanado, se enojan, se llenan de furor. No aprecian la gracia de Dios, no la miran con alegría, se llenan de enojo. Qué absurdo es el legalismo, mi amado hermano. Que el día de hoy nosotros podamos analizar y cuidar nuestro corazón de que no caiga en actitudes legalistas, sino que podamos reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas y no poner el legalismo por encima de Él, sino a Él como el Señor. Y que podamos apreciar con alegría su gracia en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están alrededor nuestro. Ok, mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío de hoy es: el legalismo es una religión que busca obtener el favor y la bendición de Dios en base a un sistema de méritos. Es la enfermedad espiritual más persistente de todas las escrituras. Cuando nuestro enfoque está en la conformidad externa de las personas a un conjunto de estándares, en poco tiempo la compasión da paso a la crítica y se vuelve imposible regocijarse en la gracia de Dios. Si no podemos tolerar ver que la gracia de Dios se derrama sobre quienes no lo merecen, entonces no entendemos qué es la gracia. Después de todo, una de las cualidades básicas de la gracia es que no es merecida. ¿Aprecias la gracia con alegría? Te animamos a que respondas la pregunta para que cumplas con el desafío de hoy.